Oh Dios, por tu Espíritu, dinos lo que necesitamos escuchar y muéstranos lo que debemos hacer para obedecer a Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, vamos a continuar con la exposición de Romanos 8, que es el centro mismo del Evangelio, es el corazón del Evangelio. Porque las verdades que presentan son verdades importantes, no solamente conceptuales para el entendimiento objetivo de nuestra fe cristiana, ¿no? No es casi un cuento, es algo que es objetivo y es claro, que se dio en la historia. Sino también para encontrarnos con un Dios vivo que nos ayuda a caminar. ¿Sí? Y que nos ayuda a caminar en nuestra vida particular y en nuestras circunstancias particulares. Es decir, en su vida. Yo creo que la fe cristiana tiene las respuestas a todas las preguntas existenciales de nuestra vida. Y además nos da un entendimiento, una razón de vivir y un tratamiento muy personal que nos ayuda en nuestra existencia. ¿Sí? Leamos la palabra del Señor. Vamos a estar en el texto de Romanos 8, solo 2 versículos, el 31 y el 32. Y la idea que tenemos es que Dios está por nosotros. Dios está de nuestro lado. Él sostiene nuestra vida. Miren lo que dice la Escritura. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Sí? Miren, 2 versículos pequeños que se conectan en el todo de este capítulo, es algo muy importante. ¿Qué es lo que descubrimos en primera instancia? Que el Dios de la Biblia, el Dios de la realidad, el Dios verdadero, es una persona que está por nosotros, que está atento a nuestra vida. No es un Dios separado que creó todo y que de pronto se fue y se olvidó. Y que ha dejado todo lo que nosotros podamos hacer, ¿no?, a nuestra voluntad. Ese es el Dios deísta en realidad. Recuerden ustedes cuando dicen que Dios es el arquitecto del universo y que ha sentado las bases de todo lo existente. Es una concepción de Dios. Pero cuando queremos que Dios esté cerca, no hay que estar muy lejos. No nos escucha. Es un Dios tan grande, tan trascendente, que no puede escucharnos. Deja en este teatro de operaciones que todo suceda, pero no se mete en nada. Hay otro tipo de Dios, una concepción de las ideas de las personas. Por eso que no es tan importante discutir una doctrina, sino la idea que tiene la persona de la fe. Porque eso es lo que opera en la persona misma. Ustedes han escuchado decir, ¿cierto? Cuídate, que Dios te cuidará. ¿Quién ha escuchado decir eso? Dice, hay que esforzarse porque Dios ayuda a los que se esfuerzan. Haz todo lo posible. Tú tienes que hacerlo. Puede ser algo, una declaración importante, puede ser parte de una verdad, ¿no es cierto? Pero en la realidad de nuestra existencia será así. En términos de lo que es Dios, ¿será realmente así? Hermanos, déjenme decirles que no podíamos mover ni siquiera un dedo si no fuera por la voluntad de Dios. Solo pongan en el campo de la realidad cuando ustedes se esfuerzan por algo y no tienen lo que ustedes esperan.
ese algo. ¿Por qué será que pasan los días sobre una cosa que uno espera y no viene? Por más que nos hemos esforzado. Como dice la palabra, nos despertamos de mañana y comemos pan de lágrimas. La vida le pertenece a Dios, hermanos. Las cosas que nosotros hacemos, sí, por una responsabilidad personal. ¿No? Hay que tener una responsabilidad humana delante de Dios y de los hombres. Eso es verdad. Pero no quiere decir que lo que nosotros hagamos, ¿cierto?, tenga que ver con todo lo que nosotros tenemos y vivimos. Porque viene de Dios. Miren lo que dice la Escritura. No depende ni del que corre, ¿no?, ni del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Claro. Es la misericordia de Dios, ¿no?, la que atañe y que tiene que ver con todo lo que ustedes hacen. Es por misericordia de Dios que ustedes tienen un lugar donde vivir. Es por misericordia de Dios que ustedes tienen el sustento de cada día. Es por la misericordia de Dios que ustedes se paran, caminan y levantan. Todo lo que ustedes realizan es por la misericordia de Dios. Claro que tienen que esforzarse. Claro que hay agencia humana. Pero si Dios no quisiera que eso suceda, no sucedería. Por más que ustedes se esfuercen. El Dios de la Biblia, el Dios de la verdad, obra en cada cosa, pequeña o grande, para el bien final y total de sus vidas. De hecho, nuestra vida es una sucesión de momentos y de eventos. Y en cada uno de ellos, sin perderse uno de ellos, Dios está presente. Y Dios sostiene todo en sus manos poderosas. Es increíble. En ese sentido eterno de Dios. Él no tiene pasado o presente o futuro. Es un Dios eterno, omnipresente en todo tiempo y en todo lugar. Ese mismo Dios eterno, maravilloso, tiene todas las cosas bajo su control. Todas. ¿Recuerdan la semana pasada? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, conforme al propósito que son llamados. ¿Cuál es el propósito? Que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y nosotros vivimos en este teatro de operaciones, que es nuestra realidad. Es verdad, con nuestras voluntades, con nuestros aciertos y desaciertos, con nuestros pecados, con nuestras virtudes. Y encima de todo eso está Dios. Encima de eso está todo Dios, porque Él sostiene todas las cosas. Nosotros debemos hacernos una pregunta frente a esto, que es una realidad, que Dios tiene pleno dominio de todo, ¿no es cierto? Y que Él trabaja por nuestro bien, que Él está de nuestra parte. Y creo que debemos hacernos estas preguntas y contestarlas con honestidad. Por ejemplo, ¿amo a Dios? Sí, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sí, ¿amo a Dios? ¿Yo realmente amo a Dios? ¿He sido yo llamado conforme a su propósito? ¿Estableció Dios su amor por mí en la eternidad? Es decir, antes de que yo exista. ¿Estableció Dios mi destino para que yo crea en Jesucristo y comparta su gloria venidera? Miren, estas preguntas son difíciles, hermanos, porque tiene que ver con nuestra experiencia y a veces, francamente, vacilamos en contestar esto afirmativamente, especialmente cuando las cosas van mal. Y especialmente cuando nosotros tenemos malas actitudes y cuando pecamos a conciencia porque hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. Sea en el ámbito
de nuestra profesión, de nuestro trabajo, en el ánimo personal o interno de nuestra familia. Hay veces que hacemos cosas que no son de las mejores, que desagradan a Dios. Y cuestiones de la moral, porque el que es hijo de Dios tiene una conciencia de bien. Vamos a hacer las cosas como hace el mundo, por obtener un contrato, un trabajo. Vamos a hacer las cosas con la conciencia cristiana que Dios nos ha dado. Pero por la presión de las circunstancias del mundo, hacemos lo que el mundo nos pide que hagamos. En ese momento dejamos de creer y creemos en lo que nosotros podemos hacer. Pero como nuestra vida está en las manos del Señor, Dios interpone en nuestro camino y las cosas no suceden como quiere que nosotros, como queremos que sucedan. Y en ese momento nos sentimos mal. Y sería yo, llamado conforme al propósito de Dios. Y a veces, hermanos, pensamos que no, porque nuestra conciencia nos acusa. Miren, hermanos, a veces estamos en el infierno de nuestra existencia. Que a veces salen de nuestra boca, no solo las palabras que salen de nuestra boca, sino el modo en que decimos las palabras y herimos a los demás. Y lo decimos en plena conciencia, aunque parece que estamos inconscientes cuando decimos las cosas. ¿Será que yo soy un hijo de Dios amado desde la eternidad y Dios ha puesto su propósito en mi vida? Y hermanos, este tipo de pensamientos nos hace sentir miserables, porque justamente es cuando el diablo lanza sus dardos más venenosos. ¿Realmente soy un hijo de Dios con todo lo que he vivido y hecho? Y el diablo, en realidad, es un artista para crear duda en nuestra mente, hacernos pensar que a lo mejor no tenemos todo el amor de Dios. Porque hay momentos en nuestra existencia en que estamos mal. Hay momentos en nuestra existencia que las cosas que nos rodean no son de las mejores. Y en ese momento el diablo pone duda en nuestro corazón. ¿Será que Dios realmente en su providencia cuida de mí? Hermanos, llegamos a un largo caminar, porque yo he escuchado a personas decir: Dios se olvidó de mí, no contesta ninguna de las oraciones que yo les hago. ¿Cómo es posible que me haya pasado esto? Dios está tan lejos de mí que estoy hasta enojado con Dios. A ver, ¿dónde está Dios ahora que me necesito? No parece que grite y no pasa nada. Y el diablo pone la duda en nuestro corazón. Y me parece que el apóstol Pablo también tenía estas luchas que a veces nosotros tenemos en nuestra existencia. Porque si ustedes son sinceros, habrá momentos en su vida en que digan: ¿dónde estás, Dios mío? Yo te pido ayuda y no pasa nada. Y peor aún cuando es en nuestra carne, ¿no? Cuando nos duelen los huesos. Señor, no seas malito ya. Sáname, ayúdame. Yo quisiera plantearles unos versículos solamente para que ustedes tengan en su conciencia que a pesar de lo que ustedes son, pecadores, igual que yo, usted es una persona pecadora. A pesar de tener al Señor Jesucristo, usted es una persona pecadora. Solo hay que ver cómo se maneja la vida, los más cercanos, para darnos cuenta cómo somos. Pero a pesar de lo que usted es, y a pesar de que se ha alejado de Dios en muchas instancias, ¿bien? Permítame recordarle algo que está en este capítulo 8. Abran sus Biblias en el capítulo 8. Observen lo que nos dicen ciertos versículos en un sumario, ¿no es cierto?
Vean ustedes el versículo 1 del capítulo 8. ¿Qué dice? No hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están unidos en Cristo Jesús? Los que han puesto toda la confianza en aquel que murió, ¿cierto?, por su vida. ¿Cuál es la acción objetiva de esta fe? No es un cuento. Cristo murió en la cruz y murió en la historia, en forma real. ¿Cuál es el resultado real? No, de este Cristo que murió. No hay condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Es decir, no hay condenación para usted, aunque a veces usted se siente hecho pedazos. En segunda instancia, ¿no? Miren ustedes el verso 31, solo un poquito más, ¿no es cierto? ¿Quién puede estar en nuestra contra? Ven el verso 31 del capítulo 8. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está en nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. O sea, a pesar de lo que nosotros somos, ¿quién está a nuestro favor? Dios. Bien, esto hay que bajarlo no solamente a este concepto del perdón de los pecados, sino en términos bien concretos de nuestra existencia. Para vivir, ¿usted qué necesita? El sustento, pues, de cada día. Necesita un trabajo, un lugar, una familia. ¿Quién es el que está de parte suya, de su favor, para que usted pueda vivir? Dios. ¿No estará Dios de su favor en el trabajo que usted hace? ¿No estará Dios de su favor en el hogar que usted ha conformado con su esposa, con su esposa, con sus hijos? Por supuesto. Claro que a veces el hogar se quebranta y el vínculo se rompe. Pero no deja de ser cierto que Dios está de su favor aún en circunstancias que son difíciles. En su trabajo, o en su casa, o con sus hijos, o con lo que usted haga. Vean ustedes el verso 33. Sin profundizar, solo en una observación primaria. ¿Qué dice el capítulo 8? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios. Nosotros sabemos quién nos acusa en realidad. De hecho, la palabra Satanás significa que es contrario y que acusa. Y diablo significa el que miente. ¿No? O sea, pero ¿quién? ¿Quién nos va a acusar? Es por eso, hermanos, que si ustedes han cometido un error, no se han portado con la fe necesaria, han hecho algo que es incorrecto, vaya, prácticamente usted vaya, en forma personal, delante del Señor Jesucristo y de Dios Padre. Señor, yo me comporté mal en esto. Yo no hice conforme a tu voluntad, hice por mi propia voluntad y erré, porque mi vida te pertenece a ti. Yo decidí mal. Yo hablé mal con mi esposa, con mi esposo. Yo no debía haber dicho esto. Yo dependo de ti, perdóname. Como eres el que nos ha dado la justicia de Cristo, Él nos reviste la justicia de Cristo. Y por eso dice el libro de los Hebreos que nuestros pecados presentes, pasados y futuros están solventados en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y aquel que es cristiano tiene la oportunidad de saldar las cuentas y de ponerse a cuentas con Dios de la mejor manera, para que en su existencia puedan tener, ¿no?, la solidez de una vida y de una ausencia de culpa y de vergüenza.
Sigan un poquito más abajo, solo para que ustedes observen. El verso 34, miren lo que dice. El verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. No solo que plantea quién es el que va a acusar, sino quién es el que va a condenar. Lo que nos está diciendo es que ya tenemos la absolución. Porque el hecho de que Cristo haya resucitado significa que venció a la muerte. Y nosotros sabemos que la muerte es el resultado, la consecuencia del pecado. Si Cristo resucitó, significa que esa consecuencia del pecado queda anulada en la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso que los cristianos verdaderos pueden pararse nuevamente. Pueden volver a tener ese amor propio y ese amor a Dios y enfrentar la vida de una manera diferente. No hundirse, sino ser conscientes objetivamente de esta realidad, que es Cristo. Cristo en nosotros, una esperanza de gloria maravillosa. Ven ustedes en el verso 35. Que de esto tenemos algo muy importante. Vean ustedes. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada podrá separarnos del amor que tenemos en Cristo. Esta fe cristiana es una fe que tiene una residencia, una fortaleza, no porque nosotros dependamos de nuestras fuerzas, seamos asertivos en nosotros mismos, porque sepamos todo, porque seamos tan inteligentes que hacemos todo el trabajo, no, porque Dios está de nuestro lado, porque nos permite que todo lo que hagamos y hacemos sean hechos con su bendición para la gloria de su nombre. Hermanos, si usted está en un proceso de dificultad, puede ingresar, como es a veces natural en los seres humanos, la depresión, esas preguntas o a veces esas cosas que uno no quiere vivir. Tenga tranquilidad. Respire, vuelva a los ojos, como dice el salmista, vuelva a la razón. Termine de quejarse, abra sus ojos. Usted va a descubrir que la mano del Señor está ahí y siempre estuvo ahí. Él no les va a abandonar. Sabemos quién es el acusador nuestro. En modo de pensamientos, en modo de palabras, viene a nuestra mente Satanás. Él quiere quitarnos toda seguridad de la promesa del Evangelio. Quiere desmantelar en nuestra mente la realidad que estamos al recaudo de Dios. Y quiere ponernos en un hueco donde solo tengamos angustia y desesperación. Dios está en pleno dominio de nuestras circunstancias. Pero ¿dónde está Dios ahora que le necesitamos? Porque a veces decimos eso, ¿no? ¿Y dónde está David, tal vez? Miren, hermanos, servir a Dios y creer en Dios es algo que es difícil. Requiere valentía y requiere sacrificio. Creo que nadie en este mundo puede ser cristiano y seguidor del Señor Jesucristo si no es llamado por el Padre y si no tiene el Espíritu Santo en su vida para vivir en este mundo con plena conciencia y realidad de su fe. Es imposible ser cristiano si no se tiene la presencia misma del Espíritu de Dios. Porque para ser cristiano hay que ser valiente. Y a veces hay que sacrificarse. No digo siempre, sino a veces. Pero definitivamente hay que ser valiente para vivir la fe cristiana.
Tener un ídolo, o tener un Dios falso, o una creencia que no es cristiana, que no es la verdadera, por más buena que sea. Es más fácil, ¿saben por qué? Porque las otras tipos de fe y de creencias radican en lo que usted puede hacer. Es decir, usted está en control de los elementos que atañen a su vida y a la fe que usted tiene. Sí, usted puede llegar a un cuarto y anular su pensamiento para unirse a la energía del universo y desconectarse de todo lo que vive. ¿Sí? Usted puede hacer un montón de cosas para lograr tener un punto especial de reconocimiento frente a los hombres y frente a sí mismo. Sí, la mayoría de religiones le ponen en sus manos lo que usted puede hacer. Y a veces pensamos que en el cristianismo es lo mismo. No digo que no tenga responsabilidad humana, pero en la fe cristiana el centro de todo es Dios. Y el sustento de todo está en Dios. Y nosotros percibimos el Espíritu que nos da vida. Y es el mismo que infunde en nosotros, ¿no es cierto?, el querer como el hacer por su santa voluntad. Y es el mismo que nos da un sentido de moral para diferenciar lo que es bueno y malo. Y es el mismo que nos pone fortaleza para poder seguir a Jesucristo. Y es el mismo que ha preparado antes de la fundación del mundo buenas obras para que caminemos sobre ella. Es Dios. No es usted. Miren, hermanos, requiere valentía hacer lo que es correcto. Es más fácil hacer lo que está en el mundo y después excusarse. Requiere valentía abrazar la fe cristiana. Nosotros vivimos bajo el tormento de lo que puede pasar, de la oscuridad. Sí, ahora que va a pasar estamos peor. ¿Qué otra cosa mala más va a venir? Porque estamos pensando en lo que nosotros podemos hacer. Por eso la palabra de Dios previene que nosotros tengamos ese tipo de pensamientos. Nos dice, basta a cada día su propio afán o su propio mal. ¿Para qué voy a estar pensando en el mal que me va a venir la próxima semana, el próximo mes? Haciendo la vida, ¿no es cierto?, en forma momentánea, es decir, momento a momento, donde Dios es real en mi vida. Se clama a mí, yo te responderé. Como dice los Salmos, ¿no? Salmo 24, 37, dice, tú verás con tus propios ojos la bondad del Señor. Mira, si yo me pongo a pensar en todo lo que hay que hacer, y no sabemos cómo, simplemente el peso de esas circunstancias llega a nuestro cuerpo y nos enfermamos. No vale la pena, hermanos. Hay que vivir cada día con la fidelidad que requiere nuestra fe, valentía, seguridad, fidelidad. Déjenme ponerles un ejemplo real, de una persona real, de un hermano en Cristo que conocí hace algunos años atrás. Ya años atrás, cuando estábamos en la Canela. Bueno, hermano. Y un hombre sincero. Y recuerdo que dice, mira, Richard, yo estoy pasando una situación. Yo tenía un trabajo, tenía un buen trabajo. Y le prometí a Dios que iba a ofrendar y que iba a diezmar como Él puso en mi corazón. Iba bien, pasaron 3 meses y me quedé sin trabajo. Y sí, ¿y ahora qué hago? Yo les prometí a Diosito que si Él me bendecía, yo también le voy a dar todo. Pero Dios quería mostrarle a él que no era lo que él podía hacer por el trabajo que tenía. Hermanos, verse en una situación así y verse también con un fondo que le había destinado delante de Dios.
Dice Richard en mi corazón, he dudado porque las circunstancias para mí ya no son las mismas, son difíciles. ¿Crees que Dios va a aceptar eso porque yo estoy en otra condición de la que estaba antes? Yo, como no soy Dios, ¿qué le iba a decir? Hermano, anda tranquilo, Dios es misericordioso. Pero también pon delante de Él lo que es tu espíritu, que está dentro de tu corazón. Esto es algo que tú tienes que resolver con Dios. Hermanos, Dios ha puesto en nuestros corazones la eternidad. Dios ha puesto en nosotros un sentido de conciencia. Y ahí nos habla el Espíritu Santo. Volvimos a hablar. Dice, hermano, ¿cómo podría ofrendar si no tengo trabajo? Pero yo le hice la promesa a Dios. Dice Richard, lo que he decidido, y es lo único que me deja en paz, es que si yo le hice la promesa a Dios, no importa las circunstancias que yo tenga. Y a pesar de las circunstancias, yo creo en Dios Todopoderoso y voy a cumplir con todo lo que he puesto delante. Te digo, hermano, ven, yo no me malinterpretes, o sea, haz conforme a tu conciencia. Si ves que no lo hagas. Yo tengo un poco de temor también en esas cosas. No. Él hizo y lo hizo de la manera más correcta, nadie supo nada, pero él continuó con eso. 1 año y medio sin recibir. Pero en el momento de la necesidad, él fue real con Dios. No porque tenía que hacerlo, sino porque conocía quién era Dios. Y luchó con eso. Pasó 1 año y medio. Después en esas cosas maravillosas de la vida. Porque es inexplicable poner una confianza cuando uno no tiene los recursos. Es decir, ser fiel a Dios con recursos es bien fácil, pero ser fiel a Dios sin recursos es difícil. ¿Cómo es posible que esto pase? Pasó. Fue probado en su fe y fue probado en la realidad. Y cuando se pasó el tiempo de la prueba, Dios abrió las ventanas de los cielos. Hermano, no he tenido más paz que la de servir a un Dios que es fiel y es verdadero. De Richard, Dios me abrió las puertas de los cielos. No antes, ahora. Y tiene un efecto mucho más sustantivo. Claro, yo también vi con los propios ojos que era así. Vamos, vivir la experiencia con Dios día a día es difícil, requiere fe. Requiere fe. Es fácil servir a Dios cuando todas las cosas van bien. Es fácil servir a Dios cuando uno tiene salud. Es fácil extender las manos, servir a Dios para todo cuando uno tiene recursos. Dios no tranza con nosotros. Él es dueño de todo. Nosotros debemos ser fieles en las buenas y en las malas. Y ser correctos, en hacer lo que es correcto, aunque a veces tengamos las fuerzas para hacerlo. En eso nosotros tenemos una recompensa, porque hemos visto que podemos tener la victoria en tiempos de necesidad y en tiempos de dificultad, porque creemos en un Dios que es verdadero. La perseverancia y la valentía son un fruto de Dios. Y Dios sí recompensa a aquellos que son fieles. Mantenerse en la lucha es difícil, pero qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso experimentar, ¿no es cierto?, esa victoria que solo nos puede ser dada con el Espíritu de Dios en nosotros. Saltemos solamente, quiero hacer un énfasis existencial porque ustedes deben transponer esto a su vida y deben abrazar a un Dios que es real y deben hacer lo que es correcto más allá de lo que ustedes tengan o no tengan.
Eso es confianza en Dios. Quisiera que abran conmigo, por favor, Salmo 56, los versos 2 y 3 y el verso 9, que es un ejemplo bien concreto de un hombre de carne y hueso que vivió lo que vivió. Por favor, Salmo 56, los versos 2 y 3 y el verso 9. Claro, todo el Salmo es una maravilla, pero solo eso nada más. Miren ustedes. Dice, todo el tiempo mis enemigos me pisotean. Son muchos los soberbios que me atacan. Pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Está hablando David, ¿no? Estaba hablando David porque Saúl le perseguía con sus soldados y el pobre a veces tenía que meterse en una cueva para esconderse. Y él siente, ¿no es cierto?, ese temor de la persecución. Y David dice, todo el tiempo mis enemigos me persiguen. Son muchos los soberbios que me atacan. Son enemigos de carne y hueso. Son situaciones de dificultad feas. Digo, ¿cuántos tiburones estarán alrededor de ustedes? ¿No? Para hacerles daño, para quitarles su trabajo, para procurar que ustedes caigan. Terrible. El verso 3 es una declaración de fe, concreta, real, en medio de circunstancias reales. Dice, pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Bien, transpone a su vida personal. ¿Qué es lo que le queja? ¿Qué es lo que le falta ahorita? Bueno, cuando usted tenga miedo, cuando usted no tenga las fuerzas, haga como David, confíe en Dios. Si ustedes van hasta el verso 9, miren lo que dice. El día en que yo te pida ayuda, mis enemigos serán puestos en fuga, pues yo sé que tú, mi Dios, estás de mi parte. Estas declaraciones son, qué bestia, ¿no? O sea, dice, una vez le escuché a Visita que decía, por el hijo, ¿no?, que manejaba ya el carro, dice, eche caracho, que decía, no sé, ¿cómo decir? Increíble. Estas son las declaraciones así de Dios. Es maravilloso. El día en que yo te pida ayuda, es la certeza de esa relación de este David con Dios. Mis enemigos serán puestos en fuga, pues yo sé que tú, mi Dios, estás de mi parte. ¿Entiendes? Qué chicaracho. O sea, ese Dios que opera en las circunstancias. No se desespere. Aquiete su espíritu. Mire, Señor, yo estoy haciendo mi trabajo, cometido errores, te pido perdón por ellos. Pero hoy, Señor, yo pongo mi esperanza en ti. Pongo mi esperanza en ti. Este es el día en que te pido ayuda. Disuelve a mis enemigos. Todos estos obstáculos que tengo aquí están en tus manos poderosas. Tú estás de mi parte, Dios mío. Esa es la manera de orar. Una oración corta, pero con una profundidad increíble de vida. ¿Sí? ¿Puede tener usted esa certeza? Usted tiene esa certeza en tiempos de dificultad. Esa es la pregunta. Bueno, déjenme decirles solo para asegurarles que hay soporte objetivo. Otra vez, la fe cristiana no es una ilusión. No es una declaración de esas bonitas que mandan en los memes, ¿no? No hay nada de eso. Es objetiva y es real. Estar como el sol está en el firmamento y eso es real. De esa misma manera la declaración de Dios es real. Así como las leyes que el Señor ocupó para el establecimiento del universo son reales, así también la ley de Dios y la declaración de Dios es real. Es el mismo Dios que crea las cosas. Usted puede tener esa certeza.
Y déjenme decirles por qué. Ya les dije en Romanos 8:1, ¿no es cierto? No estamos condenados, estamos justificados por medio de la fe. El verso 3. Cristo murió para condenar el pecado en su carne. Es decir, la destrucción del pecado y del que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo, ha sido totalmente aniquilado en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso es que nosotros podemos ser libres de la culpa. Si ustedes ven el verso 23 del capítulo 8 de Romanos, dice que nosotros tendremos un cuerpo nuevo. Y eso me da mucha esperanza después de los dolores que uno tiene ahora, ¿no es cierto? La presión de la sangre desaparecerá. Voy a estar mejor. Los versos 16 y 17 dice que el Espíritu Santo testifica, es decir, que garantiza que somos adoptados hijos de Dios y que tenemos herencia en Dios. Y los versículos 28 a 30, la providencia divina está en el favor nuestro. O sea, nada ocurre sin la voluntad de Dios, y todo lo que ocurre es para el bien de los que le aman. Esa es la fe cristiana. Y para sumarizar todo, para darle todo, es cuando uno hace un pastel y hace ese recubrimiento. Son ricos esos recubrimientos. Más o menos así. Vean ustedes el versículo 31, la segunda parte, y el 32. Es maravilloso. Es maravilloso. Dice: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Acaso no le da a usted una confianza de un Dios que está plenamente con nosotros? Por supuesto. No se aqueje si tiene diablos que están alrededor de usted y otros que parecen diablos, ¿no? No se preocupe. No se preocupe. Ni de los diablos de carne y hueso, ni de los otros que son espíritus. No se preocupe. Dios tiene pleno dominio de todos esos. Que hay cosas en la vida que tranquilo, Dios está en pleno dominio. Ya les va a dar nuevos tiempos. Y usted se siente mal con esto, bueno, siéntase mejor, porque tiene responsabilidad delante de Dios. Usted ha sido bendecido. El Señor Jesucristo ha muerto por usted y ha dado nueva vida. Levántese, enfrente la vida, tenga confianza. Este es el Evangelio verdadero. Él está en pleno dominio de todo. Nuestra certeza está cimentada en la objetividad de la obra terminada y perfecta de Cristo Jesús en favor nuestro. Él hizo un sacrificio, una vez y para siempre. Y lo hizo en la historia, en un lugar especial, en el Gólgota, cerca de Jerusalén. Ahí fue crucificado, al mediodía. Y después de 3 horas expiró. Se le pasó una lanza en su costado. Murió por usted. La cruz es algo importante en la fe cristiana, porque toda nuestra esperanza descansa en lo que Él hizo por nosotros. Y cuando nosotros abrazamos, decimos: Señor Jesucristo, yo tengo fe. Creo en ti, en lo que hiciste por mí. Yo necesito tu justicia. Por favor, dame esa justicia. Y en este momento yo quiero confesar que soy tuyo o tuya. Abrazo tu justicia, creo en ella. Libérame, Dios mío, dame tu salvación. ¿Se dan cuenta? Este es el amor del Padre. Claro que Cristo es el que murió, pero el amor del Padre, ¿saben qué significa?
que no escatimó a su único hijo. Es decir, su hijo tuvo que morir por usted y por mí. Él no escatimó a su hijo. ¿Recuerdan cuando hablamos de la fe de Abraham y que el Señor le pide que le dé a su hijo en sacrificio y le lleva al monte Moriah? Y cuando va allá, ya decidido por la fe que tenía Abraham. Pero Dios, ¿qué hizo? ¿No? Se interpuso en el camino. ¿No? Permitió que su hijo sea puesto en sacrificio. Sin embargo, con su propio hijo, el Señor Jesucristo, no escatimó. Un amor tan grande como ese. Y el relato que uno ve en el huerto de Getsemaní, Señor, Dios mío, pasa de mí esta copa, no quiero morir esta muerte horrenda. El amor del Padre por nosotros hizo que ese pedido de Jesucristo no sea escuchado. Amor más grande que ese habrá. Hermanos, ese es el amor que Jesucristo, que Dios tuvo por ustedes al enviar a Jesucristo que muriera por ustedes. Ustedes tienen certeza de que todo esto es verdadero, porque es objetivo, no es un cuento, es una realidad. Y ahora es una realidad en nuestras vidas, que es espiritual, sí, porque la concebimos dentro de nosotros. Pero es objetiva, porque fue hecha en el tiempo y en el espacio. Realmente, y fue realmente por nosotros. Lo que me concierne ahora es preguntarles a ustedes: ¿aman a Dios ustedes? ¿Tienen el amor del Padre en su vida? Es imposible confiar en Dios y recibir el amor de Dios si uno no tiene fe. ¿Y de dónde tiene la fe? De la palabra de Dios. Hay que conocer a Dios. Hay que volver al camino correcto. Sus vidas no pueden ser desperdiciadas por el mundo y por las circunstancias. Ustedes son personas revestidas por la nobleza de Jesucristo. No son personas abandonadas. Vivan como personas cristianas, vivas y verdaderas. Bueno, si usted, hermanos, por sus propias circunstancias, por la situación que está viviendo, se ha separado del amor del Padre, vuelva a Él. Hay que examinarse, hermanos. Hoy es el tiempo indicado. Y estas cosas se evidencian en la vida. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros estamos lejos del Señor? La adoración que hacemos a Él en el tiempo y en el espacio, porque este día que venimos a adorar a Dios es por reconocernos que Él es creador, es sustentador de nuestra vida y de nuestro trabajo. Hay una conciencia espiritual que nos hace venir acá para adorar a este Dios verdadero. 6 días trabajarás y el séptimo al Señor tu Dios adorarás. Cuando nosotros perdemos esa conexión y pensamos que podemos hacer lo que hace el mundo, perdemos muchísimo en nuestra vida espiritual. Yo les digo a veces, hermano, por misericordia, por necesidad, a veces uno no puede. Por misericordia, porque tiene que atender en favor de otro que tal vez está mal y necesita de nuestra ayuda. Y por necesidad, porque pasan cosas a veces en la vida que no estaban planificadas y tenemos que hacer. Pero no puede ser que el buey caiga de costumbre en el mismo hueco que tengamos que sacarle, ¿no es cierto? Esa es una alusión al Nuevo Testamento. Decía, si un buey se cae en una acequia, no vas a ayudarle a tu prójimo para que saque al buey de la acequia. Estás perdonado. Pero que no se haga costumbre en ustedes no adorar a Dios el día en que ustedes tienen que adorar. Porque en forma concreta y práctica, en el tiempo y en el espacio, ustedes están diciendo que pertenecen a Dios y que dependen de Él. ¿Se dan cuenta? No hay trabajo ni negocio más importante que adorar a Dios, porque Él es el que sostiene su vida. Los demás son excusas, hermanos. Sí, la falta de pasión por servirle.
No podemos poner tanta cosa, tanto apego para servir a Dios, o estamos condicionados o a algo, a alguien. Y si no tenemos eso, no le adoramos, no le servimos. Una vergüenza sería para ustedes si hacen eso. No. Ustedes deben tener el amor y la pasión de servirle, porque Él es el único. A quien le sirven y a quien adoran. Hermanos, la falta de gratitud. La falta de gratitud para rendirse a Él. ¿Saben por qué nosotros ayudamos a las personas que están mal? ¿Saben por qué nosotros vamos y hacemos ciertas cosas? No porque somos mejores o porque somos bonitos, sino porque Dios nos ha concedido a nosotros toda la vida. Por eso le servimos. Por eso ayudamos. Por eso somos gratos a Él en todas las cosas. Los cristianos verdaderos saben eso. Y saben claramente que han sido amados desde la eternidad. La siguiente cosa que les asegura esta gran verdad en sus vidas es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ya les dije que Él no escatimó a su propio Hijo. Pero Cristo sufrió y murió por mí, murió por usted. Y eso es una realidad. Y si eso hizo el Señor Jesucristo por nosotros, y Dios le entregó en la cruz, dice, ¿cómo no nos dará generosamente junto con Él todas las cosas? Y uno tiene que discernir qué son todas las cosas. Y la clave está en el mismo capítulo 8. Todas las cosas son aquellas que Dios ha dispuesto en la vida para que ustedes sean salvos. Desde la elección hasta el llamamiento que les hizo en el tiempo indicado de sus vidas, hasta la justificación en la cruz por el Señor Jesucristo y a la glorificación de su propia vida. Dios va a hacer todas las cosas para que ustedes sean plenamente como su Hijo Jesucristo y tengan la gloria de Él. Esas son todas las cosas. También todas las cosas tienen que ver con lo que es necesario para vivir. Pero hay que saber esperar, hay que saber confiar. Nuestra salvación está manifiesta en el Señor Jesucristo. Nuestro sentido de la vida está en Él. Por eso predicamos a Cristo crucificado. Porque en Él tenemos vida, tenemos esperanza. En Él tenemos nuestra resurrección. Y en Él tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir. ¿Está usted en medio de todo eso? ¿Están sus pensamientos alineados en ese Dios maravilloso que sostiene su vida? Que Dios les acompañe en día. Que su esperanza esté en Dios. Que vuelvan a los caminos del Señor y sean fieles delante de Él. Qué hermosa recompensa que ustedes van a recibir. Bueno, hermanos, juntos todos.